En este video vamos a analizar el principio de inclusión-exclusión, viendo algunos comentarios importantes y cosas que hay que destacar de las notas. El objetivo de estas notas es mostrar mediante algunos ejemplos un principio que permite contar la cantidad de objetos que pertenecen a un conjunto S y no satisfacen ninguna de un cierto número de propiedades P1, P2, Pk definidas sobre los objetos de dicho conjunto. Bueno, esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque esa va a ser la característica o tipo el semáforo que me va a indicar cuándo tengo que usar el principio de inclusión-exclusión. O sea, vamos a tener un conjunto S, sobre esos elementos algunos cumplen una propiedad que vamos a llamar P1, otros una propiedad P2, así hasta una cierta cantidad de propiedades, y que lo que queremos contar nosotros es cuántos objetos hay en este conjunto S que no satisfacen simultáneamente la propiedad P1, ni la propiedad P2, ni la propiedad P sub K. Bueno, aquí recordamos la definición de complemento y de cardinal, que ya las conocemos, y vamos a analizar un primer ejemplo. Dice, el cálculo que haremos en el primer ejemplo es muy simple porque no habrá ningún objeto en el conjunto que satisfaga más de una propiedad simultáneamente. A ver, vinculándolo con lo que dijimos recién, hay una serie de propiedades, en este caso hay dos propiedades, pero no hay un elemento del conjunto que cumpla la primera propiedad y la segunda propiedad a la vez. Dice el ejemplo, calcular el número de permutaciones de todos los números en el conjunto, desde 1 hasta 5, que no tienen un 1 ni un 2 en la tercera posición. O sea, son dos propiedades. O sea, una de las propiedades va a estar dada por que en la tercera posición haya un 1. La otra propiedad va a ser que en la tercera posición haya un 2. Los elementos de S son todos los números que surgen de la permutación de estos 5 elementos. Y después vamos a tener que definir dos conjuntos, A sub 1, por ejemplo, que es un subconjunto de S, que son todos los elementos de S, o sea, todos los elementos que se obtienen como la permutación de estos 5 elementos, tal que tengan al 1 en la tercera posición y el A sub 2 será que tenga al 2 en la tercera posición. Bueno, acá está formalmente cómo se escribe eso. Aquí abajo está la aclaración que se había dado antes del ejemplo. O sea, antes del ejemplo decía, no habrá ningún objeto en el conjunto que satisfaga más de una propiedad simultáneamente. Bueno, acá está claro que A1 intersección A2 es igual a vacío, es decir, si hay un 1, no puede haber un 2 en la tercera posición. Por lo tanto, no puede convivir un elemento de A1 y un elemento de A2 simultáneamente. Bueno, en este caso, si uno quiere contar cuántos elementos conforman a la respuesta a este ejercicio, lo que estamos calculando es el cardinal de el complemento de A1 intersección al complemento de A2. A ver, esto llevados a palabra es, si digo el cardinal es cuántos elementos hay en el conjunto. ¿Qué conjunto? Bueno, los que no cumplen estar en A1 y a la vez no cumplen estar en A2. Es decir, ¿qué significaba estar en A1? A1 significaba, son elementos de S que tienen al 1 en la tercera posición y A2 elementos de S que tienen al 2 en la tercera posición. Bueno, acá lo que estoy contando es todas aquellas permutaciones de S que no tienen al 1 en la tercera posición y tampoco, por eso hasta la intersección, tienen al 2 en la tercera posición. Bueno, en este caso es el cardinal de S, que es 5 factoriales, la permutación de 5 números distintos, y en particular A1 y A2, los dos cardinales valen 4 factorial, pues para el cardinal de A1, el 1 está en la tercera posición y lo que pueden permutar son los otros 4 lugares, ¿no? Y así este caso da el resultado 72. Dice, dado que vamos a definir conjuntos similares al del ejemplo anterior basados en las propiedades P1, P2, Pk, introducimos la siguiente notación. En esta definición, que es la notación que uno va a trabajar en los ejercicios de principio de inclusión-exclusión. Dice, dado un conjunto S que tendrá que estar definido, se van a definir un conjunto de propiedades P1, P2, Pk, y con esas propiedades se van a definir conjuntos A sub I, o sea, con los mismos índices que las propiedades, donde cada uno de estos conjuntos está
formado por todos los elementos del conjunto S que van satisfaciendo las propiedades correspondientes. O sea, A sub 1 son todos los elementos de S que cumplen con la propiedad P sub 1 y así A sub 2 son todos los elementos de S que cumplen con la propiedad P sub 2 y así siguiente. Bueno, ahora vamos a analizar un segundo ejemplo, pero diferente al anterior, pues acá ya lo anticipa. Dice, hay dos propiedades, pero, digamos, no pasa lo mismo que pasaba antes, que no había ningún elemento en común entre la 1 y la 2, sino dice, sobre estos objetos, tales que son satisfechas simultáneamente por al menos un objeto en S. O sea, encontramos un objeto en el conjunto S que satisface la propiedad 1 y satisface la propiedad 2 simultáneamente. Bueno, a ver, veamos el ejemplo. Es en una escuela con 100 estudiantes, hay 50 de ellos que estudian inglés, 40 que estudian portugués y 10 que estudian ambas lenguas. ¿Cuántos de ellos no estudian ninguna de las dos lenguas? A ver, hay que entender que uno así rápidamente diría 50 más 40 es 90, más 10 es 100, entonces todos estudian algo. No, bueno, ese es un error que está mal pensarlo de esa manera. A ver, ese, vamos aquí abajo, trato de dejar el enunciado, llamemos ese al conjunto de los 100 estudiantes de la escuela. Ese es nuestro universo donde vamos a estar trabajando. Diremos que un estudiante en ese satisface la propiedad 1, respectivamente la propiedad 2, si estudia inglés o si estudia portugués. O sea, P1 es el estudiante estudia inglés, P sub 2 el estudiante estudia portugués. Dice, debemos calcular la cantidad de elementos de ese que no satisfacen ni P1 ni P2, porque nosotros queremos aquellos que no estudian ninguna de las dos lenguas, es decir, no estudian ni inglés ni portugués. Bueno, lo que si uno seguiría con la misma cuenta que hizo en el ejemplo anterior, al cardinal de S le resta el cardinal de A1 y le resta el cardinal de A2. Y esto nos daría 10, pero esto no es la respuesta correcta. ¿Por qué no es la respuesta correcta? Porque la intersección de A1 con A2, su cardinal es 10. O sea, hay elementos que indican que, lo dice el mismo enunciado, aquí arriba está, que hay 10 personas que estudian simultáneamente ambas lenguas. Entonces, no es la misma expresión que teníamos antes. A ver, para llevarlo acá, para antes de la lectura, digamos, si dice que 50 de ellos estudian inglés, eso significa que estudian inglés, no dice que estudia solamente inglés. Dice que hay 10 que estudian ambas lenguas, o sea que hay 10 personas que estudian inglés y portugués a la vez, o sea que personas, si 50 estudian inglés y hay 10 que estudian ambas lenguas, hay 40 que estudian solamente inglés. El mismo razonamiento lo podemos hacer con los que estudian la lengua portugués. Entonces, cuando uno restó aquí el cardinal de A1 y el cardinal de A2, estuvimos restando dos veces a esas 10 personas que estudian simultáneamente ambas lenguas. Entonces, por lo tanto, esto se puede resolver sumando nuevamente. Si lo resté dos veces, al sumarlo una, estoy restándolo una sola vez y eso sería lo correcto. Y aquí tenemos el resultado final, ¿no? Que si yo quiero calcular cuántos alumnos, cuántos estudiantes no estudian inglés y tampoco estudian portugués, es al total de estudiantes, le saco lo que estudian inglés, saco lo que estudian portugués, pero sumo los que estudian ambas lenguas. De esta manera me quedan los estudiantes que no estudian ninguna de ellas. Bueno, también tiene la lógica de lo que habíamos dicho anteriormente. De estos 50, hay 40 que estudian solamente inglés. De estos 30, hay 20 que estudian solamente portugués. Y hay 10 que estudian ambas lenguas. Si hacemos 40 más 30 más 10 da 80. O sea que quedan 20 alumnos que no estudian ninguna de las dos lenguas, que es el mismo resultado que tenemos aquí. Bueno, y por último, un tercer ejemplo que dice calcular el número de permutaciones de las palabras, de las letras de la palabra centrifugado que no comienzan con C ni terminan con O. Nuevamente, ¿no? No pasa una cosa y tampoco pasa otra. Es lo mismo que decíamos al comienzo de las notas. Hay una serie de propiedades y no se cumple ninguna de todas ellas simultáneamente. Observemos que la palabra centrifugado tiene 12 letras y que todas las letras son distintas. O sea, no vamos a tenemos un conjunto, no un multiconjunto. Dice, sea ese el conjunto formado por todas las permutaciones de las letras de la palabra centrifugado. O sea, estamos definiendo quién es el conjunto S.
diremos que un conjunto, que un objeto en S satisface la propiedad P sub 1 si comienza con C y que satisface la propiedad P sub 2 si termina con O. Bueno, el ejemplo nos pide calcular los elementos S que no satisfacen ni P1 ni P2, o sea, lo que queremos calcular es el cardinal del complemento de A1 intersección del complemento de A2. Bueno, aquí tenemos una situación similar porque puede haber palabras que que comiencen con C y a la vez terminen con O sea, la intersección de esos dos conjuntos A1 y A2 no es vacía. En este caso, si uno calcula, si empieza con C, termina con O y el resto de las letras pueden permutar como quieran, eso es un 10 factorial, como el que está mostrando acá. Si las palabras comienzan con C y es lo único fijo y el resto se puede mover, eso sería 11 factorial, que es el cardinal de A1. Si la palabra termina con O y el resto de las letras pueden permutar como quieran, también es un 11 factorial. Bueno, y 12 factorial porque son el conjunto S, ¿no? El cardinal de S son 12 factorial porque la permutación en hilera de las 12 letras. Bien, usando la expresión del principio de inclusión y exclusión, o sea que vimos para el caso anterior, cuando hay elementos en la intersección, me estaría dando este resultado. Bueno, entonces acá finalmente está la expresión general que uno usará para cuando tiene dos propiedades. O sea, tenemos S que es un conjunto finito, P1 y P2 propiedades sobre el conjunto S, el número de elementos en S que no satisfacen ninguna de las dos propiedades, insisto en eso, ni una ni la otra. Bueno, la forma de calcularlo va a ser a través del cardinal de S menos el cardinal del conjunto A1 menos el cardinal del conjunto A2 más el cardinal de la intersección. Veamos ahora cómo se enuncia el principio de inclusión-exclusión para tres propiedades. O sea, ya no es como el caso anterior. Teníamos dos propiedades, ahora tenemos tres que están definidas sobre los elementos de un conjunto S. Y obviamente lo que queremos contar es la cantidad de elementos de S que no satisfacen ninguna de estas tres propiedades. Es decir, queremos contar el número de elementos en el conjunto complemento de A1, intersección complemento de A2, intersección complemento de A3. Bueno, razonemos como... Aquí está explicado según lo que es la demostración del principio de inclusión-exclusión para dos propiedades. No voy a ser demasiado puntilloso en esto, sí voy a mostrar algunas cuestiones que están hechas sobre un ejemplo, así se va entendiendo un poco la dinámica. Dice, solo para fijar ideas, vamos a asumir que S está formado por los números naturales menores o iguales a 70, o sea, desde 1 hasta 70. Diremos que un número natural en S satisface las propiedades P1, P2 y P3, y dicho número es divisible por 2, esa sería la propiedad P1, P2 si es divisible por 5, y P3 si es divisible por 7. Dice, entonces lo que queremos calcular es el cardinal de este conjunto, ¿no? Porque queremos calcular cuántos números menores naturales, menores o iguales que 70, no son divisibles ni por 2, ni por 5, ni por 7, ¿no? Otra vez, ni una cosa, ni la otra, ni la otra. Bueno, consideremos la siguiente expresión, o sea, es como volver a cero y empezar a decir, bueno, a ver, si yo cuento de esta manera, ¿está bien? Cada elemento que yo tomo de todos los números entre 1 y 70, esta cuenta, ¿me está contando lo que yo quiero? Dice, bueno, separaremos nuestra deducción estudiando los 4 casos posibles. En un primer caso, si X es un número natural que no es divisible por ninguno de los enteros 2, 5 y 7. O sea, estoy tomando un número dentro de esto que no es divisible ni por 2, ni por 5, ni por 7. Bueno, cuando yo, por ser un entero entre 1 y 70, está acá, está en S, entonces eso es un 1. Al no ser divisible por 2, entonces no está en A1, por eso es un 0. Al no ser divisible por 5, no es un elemento de A2, entonces por eso el cardinal es 0. Y lo mismo con A3 porque no es divisible por 7. Entonces esta cuenta da 1. Quiere decir que los elementos que no son divisibles por ninguno de los tres, esta cuenta los cuenta bien.
O sea, cada vez que agarro un elemento, esta cuenta me da 1, si asumo 1, quiere decir que lo estoy teniendo en cuenta. Dice, en concordancia con lo que queremos, porque nuestro objetivo es contar la cantidad de tales x, o sea, aquellos x que no cumplen con ninguna de las tres condiciones. Dice, supongamos ahora que es divisible por exactamente uno de los enteros. O sea, agarro un entero entre 1 y 70 y es divisible, supongamos, por 2. Si es divisible por 2 nada más, bueno, por ser un entero entre 1 y 70, acá es un 1. Si es divisible por 2, entonces está en A1, por eso es un 1. Y al no ser, si es solamente divisible por 2, entonces no lo es por 5, no lo es por 7, entonces es 0 aquí, 0 aquí, y esto da 0. Lo mismo si fuese solamente divisible por 5, sería el segundo renglón, y si fuese solamente divisible por 7, el tercer renglón. Dice, hasta acá va todo bien, porque si cumple solo una de las propiedades, no cumple las otras dos, no es un caso a contar, entonces está sumando 0 aquí, entonces está bien, no lo estoy contando. Dice, los problemas aparecen cuando este x pertenece al menos 2 de los conjuntos a subir. Dice, si este x pertenece a 1 y a 2, o sea, la intersección, pero no pertenecen a 3. O sea, si pertenece a 1, trato de que se vean las dos cosas al mismo tiempo. Si está, por ser un número entre 1 y 70, es 1 aquí el cardinal de S. El cardinal de A1 es 1. ¿Por qué? Porque es un número divisible por 2. El cardinal de A2 es 1 porque es un número divisible por 5, pero no pertenece a 3, entonces en este caso no es divisible por 7, entonces es un 6. Entonces acá lo que está haciendo es me está restando 1. Con lo cual eso no tendría que pasar, porque si yo estoy tomando un elemento que pertenece a 2 pero no pertenece al tercero, entonces no tendría que contribuir. Bueno, dice, para corregir esto alcanza a consumar la cantidad de elementos de todos los conjuntos dados por las intersecciones de exactamente dos de los conjuntos A1, 2 y A3. Entonces tenemos esto. O sea, antes teníamos dos propiedades, dos conjuntos A1 y A2, y la corrección se hizo automáticamente cuando sumamos el cardinal de A1 intersección A2. Como ahora tenemos tres propiedades y tres subconjuntos, A1, A2 y A3, las correcciones las tenemos que hacer en todas las formas de elegir intersección de dos de estos tres elementos. Entonces, obviamente, la forma de seleccionar dos de estos tres subconjuntos, A1, A2 y A3, son tres formas distintas. A1 intersección A2, A1 intersección A3 y A2 intersección A3. Entonces tengo que hacer con la corrección con todos ellos. Ahora bien, ¿el problema está solucionado? Bueno, veamos qué es lo que ocurre. Entonces ahora si x es divisible por exactamente 2 de los enteros, 2, 5 y 7, o sea, con 2 pero no con el tercero, a ver qué pasa si esto se solucionó el arreglo. Bueno, por ser un número entre 1 y 70 es un 1 en S, cumple con estar en 1 y en 2, porque dijimos que cumple 2 de las propiedades, por eso es un 1 aquí y un 1 aquí. No cumple con la propiedad 3, por eso es un 0, es este 0 que está acá. Si está en A1 y en A2, entonces este elemento es un 1. Y la intersección de A1 con A3 y A2 con A3 es 0 porque no cumplía la propiedad 3. Entonces esto da 0, o sea que va bien porque no está sumando a la cuenta, pues no es un elemento que quiero sumar. Ahora, sin embargo, aún falta agregar un término más a la expresión, esta que está acá arriba, para obtener una expresión que nos permita calcular lo que queríamos calcular, que es el cardinal de el complemento de A1 intersección el complemento de A2 intersección el complemento de A3. Y ya que no está contemplado el caso en que x sea divisible por 70, es decir, por 2, por 5 y por 7, o sea, por los tres al mismo tiempo. Cada uno de estos x está contribuyendo al miembro derecho de la expresión en 1. Porque, a ver, si es un número entre 1 y 70, es un 1 en S, es divisible por los 3, por lo tanto, entonces esto está en A1, está en A2, está en A3, está en la intersección de A1 con A2, en la intersección de A1 con A3 y de A2 con A3. O sea, todas estas cantidades son unos, en estas sumas y restas, esto da 1. Por lo tanto, para corregirlo debemos restar a la expresión que ya teníamos la intersección de los conjuntos tomados de A3. Entonces aquí llegamos definitivamente a cómo es la expresión para calcular el principio de inclusión-exclusión cuando tenemos tres propiedades. Bueno, en este caso, si hacemos las cuentas pertinentes, bueno, nos da que cuando tomamos un elemento que no... verificamos que cuando x satisface las tres propiedades, ahora
suma 0. Y es correcto porque nosotros queríamos que no cumpla ni una, ni la otra, ni la tercera. Bueno, acá haciendo las cuentas de este ejemplo se termina llegando al resultado que son 24. Bueno, después está definido el principio de inclusión-exclusión en forma general y aquí un poco es que entiendan la estructura, que si tengo una cierta cantidad de propiedades, k propiedades, o sea voy a tener entonces k conjuntos, a1, a2 acá, y lo que quiero calcular es el cardinal de la intersección de los complementos de todos ellos. Entonces, para que se entienda un poco la estructura es, al cardinal del universo de S le resto los cardinales de cada conjunto A individualmente, después sumo todas las posibilidades de intersecciones tomadas de A2, resto los cardinales de las intersecciones tomadas de A3 y así voy siguiendo, o sea, resto, sumo y así sigue hasta el último. Para que se entienda, la expresión para 4 propiedades, después ustedes analizan el ejemplo, hasta aquí abajo, la intersección para 4 propiedades que determinan 4 conjuntos A1, A2, A3, A4, bueno, va a ser el cardinal de S, la resta de los cardinales de cada conjunto por separado, individualmente, todas las posibilidades tomadas de A2, a ver, tengo 4 conjuntos y las quiero tomar de A2, es el combinatorio 4, 2, entonces eso nos da la cantidad de cardinales o subconjuntos de intersecciones tomadas de A2, el A1 intersección A2, A1 intersección A3, A1 intersección A4, A2 intersección A3, A2 intersección A4, A3 intersección A4, o sea, da 6, que es el cardinal, es el combinatorio 4, 2. Después todas las posibilidades de tomar las intersecciones tomadas de A3, de los conjuntos A1, A2 y A3. Bueno, eso sería el combinatorio 4, 3, que son 4 casos, son los 4 casos que están determinados acá. Y después, tomados de A4 hay una sola posibilidad. Entonces, al conjunto S, su cardinal, restamos los cardinales de los conjuntos tomados de A1, sumamos las combinaciones tomadas, las intersecciones tomadas de A2, restamos las intersecciones de los conjuntos, o sea, los cardinales, ¿no? Siempre tomadas de A3, y sumamos el cardinal de la intersección tomada de A4. Bueno, y así, si fuesen de 5 más propiedades, tendríamos la expresión que nos permite, a través del principio de inclusión-exclusión, calcular cuántos elementos de un conjunto S no satisfacen simultáneamente un conjunto de propiedades, P1, P2 hasta Pk. Por último, vamos a definir lo que son propiedades simétricas. Decimos que las propiedades P1, P2, Pk son simétricas si el tamaño de los conjuntos, o sea, las intersecciones, tenemos 1, 2, m conjuntos intersecados, depende solo de la cantidad de conjuntos involucrados en la intersección, es decir, de m. A ver, para que sea más claro, calculamos el cardinal de A1, el cardinal de A2, cardinal de A sub k, son todos iguales. Calculamos los cardinales de las intersecciones tomadas de A2, son todos iguales, le llamamos alfa 2. El cardinal de las intersecciones de los conjuntos tomados de A3 me dan iguales y así hasta, bueno, si son K conjuntos, la última intersección que puedo realizar es de los K conjuntos. Bueno, en esos casos cuando pasa eso, se llaman que son propiedades simétricas. Bueno, cuando las propiedades son simétricas, la expresión del principio de inclusión-exclusión se reduce a esta expresión, donde acá es el cardinal de S, esto es el cardinal de A1, pero al estar el combinatorio K1, el combinatorio K1 es K, o sea, es K veces el cardinal de A1, o sea, que es lo mismo que poner A1 más A2 más A3 más A4 más A5 hasta A sub K, porque son todos iguales. Acá están las intersecciones tomadas de A2 y el combinatorio K2. ¿Por qué el combinatorio K2? Porque bueno, lo que tenemos que ver es cuánto de estos cardinales hay, que son todos los iguales. Bueno, es tantos como selección que yo puedo hacer de dos conjuntos del conjunto que tiene K. O sea, que son K subconjuntos y yo selecciono dos. Bueno, todas las formas distintas de seleccionar dos son cuántos subconjuntos hay de este tipo. Entonces, alfa 2 aparece el combinatorio K2 veces en el desarrollo de la expresión del principio de inclusión-exclusión. Bueno, entonces aquí nos quedaría la expresión, veamos aplicado en un ejemplo. El ejemplo dice cuántos enteros no negativos menores o iguales a
99.999, tienen entre sus dígitos al 2, al 5 y al 8. Ojo que dice tiene al 2, al 5 y al 8. Por lo tanto vamos a definir, bueno, el conjunto S son todos los números menores o iguales a este número. Y definimos que un elemento en S satisface la propiedad 1 si no tiene al número 2 entre sus dígitos. ¿Por qué defino que no tiene? Porque, bueno, siempre defino la propiedad contraria a lo que quiero calcular. Yo quiero que el 2 esté. Entonces P1 es que no contiene el 2 entre sus dígitos. P sub 2, la propiedad 2 es que no contiene al 5 entre sus dígitos. Y la propiedad 3 es que no contiene al 8 entre sus dígitos. Y obviamente lo que queremos calcular es este cardinal que figura acá. ¿Sí? O sea, serían elementos de S donde lo contrario a que no contiene al 2, o sea, entonces lo tiene. Y a la vez, lo contrario a que no contiene al 5, entonces tiene al 5 entre sus dígitos y lo mismo con el 8. Bueno, entonces siguiendo la expresión que está acá arriba, el alfa sub 0, que sería el cardinal de S, es 10 a la quinta. El de, ¿por qué? Porque son 10 dígitos y lo que yo tengo es 5 posiciones, ¿no? En la primera posición puede estar cualquiera de los 10 dígitos, en la segunda también, en la tercera también y así sigue. Bueno, y el cardinal de A1, a ver, ¿quién es A1? A1 es que no esté el 2 entre los dígitos, o sea que entonces ya no tengo 10 posibilidades, el 2 ya está excluido, entonces me quedan 9 posibilidades, entonces un 9 a la quinta. A ver, ahora que no esté el 2, o que no esté el 5, o que no esté el 8, es que, bueno, que no esté uno de los dígitos. Por eso, digamos, todos estos cardinales son lo mismo y eso es lo que llamamos alfa 1. Si quiero la intersección tomada 2, quiero que no esté el 2 y que no esté el 5, si es A1 intersección A2. Bueno, si ya hay dos dígitos que no pueden estar, por eso es un 8 a la quinta, y si no hay ninguno de los tres dígitos que están en el enunciado, entonces un 7 a la quinta. Bueno, y aplicando las fórmulas se llega a este resultado.